La mañana del lunes en mi oficina del centro de Seattle estuvo marcada por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y la voz de mi hermana resonando en mi mente como una advertencia incómoda. La empresa farmacéutica que construí desde cero, después de 7 años de dedicación absoluta, ocupaba 3 pisos de ese edificio. Cada metro cuadrado era un retrato de noches de insomnio, elecciones dolorosas y sacrificios que costaban incluso las relaciones personales. Se suponía que mi casa en Cannon Beach, Oregón, sería mi refugio, el lugar donde el peso de la producción de medicamentos que salvan vidas se disolvía en el rugido de las olas. Pero el miércoles por la tarde ese santuario sería invadido. Llegaré el miércoles por la tarde, había anunciado Victoria en el brunch del día anterior, mientras sus dedos perfectamente pintados golpeaban su vaso de mimosa. El padre ya ha dado la aprobación final. Él, sentado a su lado, evitó mi mirada como lo había hecho durante años, asintiendo con esa expresión de indulgencia que yo conocía tan bien. Victoria, 12 años mayor que yo, había perfeccionado a lo largo de su vida el arte de conseguir lo que quería, siempre a costa de los demás. Su sonrisa victoriosa, la misma que ya convenció a nuestro padre para financiar su boutique de ropa, su estudio de yoga y su tienda de velas artesanales, todo lo cual quebró en cuestión de meses. Alexandra construyó ella sola esta casa, había murmurado en ese momento, refiriéndose a mí mismo en tercera persona, como lo hacía cuando la ira amenazaba con abrumarme. Ella lo diseñó, lo pagó y sudó por cada centavo invertido. Mi padre retiró la mano en un gesto desdeñoso. Se trata de familia, cariño. Ya tienes mucho. Tu hermana necesita estabilidad ahora mismo. Su matrimonio terminó y necesita un lugar tranquilo para recuperarse. De hecho, el tercer matrimonio de Victoria lo había terminado ella misma, o al menos eso era lo que insinuaban sus amigos en común. El marido, cansado de apoyar sus proyectos sin futuro y su falta de compromiso, finalmente se dio por vencido. Ahora quería mi casa en la playa, una propiedad de $2 millones que compré después de un año agotador de batallas con la FDA y las regulaciones farmacéuticas. Me alejé de la ventana y cogí mi teléfono móvil. El sistema de seguridad que había instalado 3 meses antes era de última generación, una precaución que tomé después de que Victoria mencionara en la cena de Navidad que pasaba con frecuencia por Cannon Beach para verificar mi casa. Encontré evidencia de estas visitas, botellas de vino en la basura, toallas que no combinan en el baño, mis costosas cremas casi vacías. Ella tenía una llave de cuando ingenuamente confié en ella para regar mis plantas durante un viaje de 2 semanas a Suiza para una conferencia médica. Abra la aplicación y comience a programar. A las 6 de la mañana del miércoles el sistema entraría en modo máximo, sensores de movimiento, registro de intrusiones, notificación automática a la policía. Configuré zonas de monitoreo, niveles de sensibilidad y protocolos de respuesta con precisión quirúrgica. Esa casa se convertiría en una fortaleza, protegida por pruebas legales de cualquier entrada no autorizada. La jornada continuó con su caótica rutina de reuniones de producción y controles de calidad. Faltaban 3 semanas para el lanzamiento de un nuevo fármaco antiinflamatorio y cada detalle exigía mi absoluta atención. Mientras Bethany, mi investigadora principal, presentaba los datos en la sala de conferencias, yo dividí mi atención entre los gráficos y mi teléfono celular, donde ajusté los últimos parámetros del sistema de seguridad. ¿Esperando problemas? Bethany preguntó durante un descanso, notando mi distracción. Problemas familiares, respondí sin quitar la vista de la pantalla. Del tipo que necesita registro. Ella asintió en silencio. Había estado trabajando conmigo durante 5 años y había visto suficientes juegos de poder de mi familia en los eventos de la empresa. Mi padre, por ejemplo, estuvo en el último lanzamiento del producto y pasó toda la noche elogiando el espíritu emprendedor de Victoria ante los inversores, sin apenas reconocer la empresa que había construido de la nada. Por la noche me dirigí a mi apartamento en Seattle y preparé una pequeña maleta. El miércoles requeriría mi presencia en Cannon Beach, pero no de la manera que Victoria imaginaba. Reservé una habitación en una casa de huéspedes a 2 kilómetros de mi casa, un lugar con internet estable y una vista clara de la pantalla de mi teléfono. Todo quedaría documentado, a distancia, dentro de la ley. El móvil sonó cerca de medianoche. Era mi padre. Alexandra, hija mía, necesito que le pases el nuevo código de seguridad a Victoria, dijo sin rodeos. Ella llamó preocupada de que pudieras haber cambiado algo. Es mi casa, papá. Nunca estuve de acuerdo con esa idea.
Su suspiro llevaba décadas de decepción. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Tu hermana está pasando por un mal momento. Tienes más que suficiente. Esa empresa farmacéutica tuya vale millones. Exactamente, respondí con calma. Vale millones porque yo la construí. Así como compré esta casa con mi dinero, fruto de mi trabajo. La familia ayuda a la familia, Alexandra. Pensé que te crié mejor que eso, qué egoísta. Colgué sin contestar. El sueño llegó en fragmentos, interrumpido por recuerdos que había estado tratando de borrar durante años. Victoria recogiendo mi auto de la universidad y devolviéndolo con el parachoques abollado, sin disculparme. Victoria quedándose temporalmente en mi primer apartamento y saliendo con mis joyas y mi novio. Victoria convenció a mi padre para que invirtiera sus ahorros de jubilación en sus negocios desafortunados, prometiéndole ganancias que nunca llegaron. La mañana del miércoles amaneció fría y gris. Salí de Seattle a las 5 de la mañana y conduje hacia el sur bajo una lluvia que coincidía con mi estado de ánimo. A las 6 en punto se activó el sistema de seguridad. A través de la pantalla de mi teléfono celular vi la casa sellada y todas las entradas monitoreadas. Cámaras discretas pero completas cubrían todos los ángulos, cualquier intento de robo sería grabado. Llegué a la posada a las 9, recogí la llave de una recepcionista sonriente que me comentó la hora. Mi habitación no tenía vistas al mar, pero la conexión a internet era impecable. Me senté en el escritorio, conecté la computadora portátil y abrí la interfaz completa del sistema de seguridad. Varias pantallas mostraban diferentes ángulos de mi casa, la puerta de entrada con sus paneles de madera flotante, la terraza trasera que daba a la playa, la sala de estar con sus ventanales, la cocina con sus azulejos italianos importados. Todo estaba exactamente como lo había dejado 2 semanas antes en mi última visita. Los muebles los elegí cuidadosamente, las obras de arte que encargué a artistas locales, los electrodomésticos de alta gama que compré en un momento en el que pensé que aprendería a cocinar correctamente. Cada objeto allí era un logro, una recompensa a los años de lucha por mantener a flote una empresa farmacéutica. El celular vibró con un mensaje de Victoria, retrasado por el tráfico, pero llegaré alrededor de las 2 de la tarde. No puedo esperar por la paz que me dará este lugar. Miré la pantalla y noté la certeza en sus palabras, no hubo ninguna solicitud, no hubo negociación. Para ella lo mío ya estaba decidido, sería suyo. Esa casa nunca fue suya, aunque ella siempre actuó como si lo fuera. Mi padre nos moldeó con precisión quirúrgica, Victoria para exigir, yo para ceder. Pero los últimos 7 años no han sido en vano. Construí una empresa que no se doblega ante nadie, ni él, ni los caprichos de la familia, ni las crisis de los demás. Solo responde a los pacientes que dependen de nuestros medicamentos y de mi propia determinación. Y hoy, mientras el sol se deslizaba por el cielo, trabajé. Revisé cronogramas de producción, respondí correos electrónicos del equipo, analicé proyecciones financieras. Bethany me enviaría actualizaciones sobre las pruebas de formulación, el director financiero compartió cifras para el próximo trimestre, mi asistente recordó la reunión con los inversores del viernes. El mundo seguía girando indiferente a la tormenta personal que se avecinaba. A las 1:30 me llamó la atención un movimiento en la pantalla de seguridad. No era el coche triunfal de Victoria, sino un camión de mudanzas. Me incliné hacia adelante y observé cómo el vehículo entraba en mi camino de entrada. 2 hombres bajaron, seguidos por ella, vestidos con ropa deportiva de diseñador que sin duda costaba más que el alquiler de la mayoría de las personas. Con amplios gestos señaló la casa, repartiendo órdenes sobre dónde colocar los muebles. Mis dedos se cerraron alrededor de la computadora portátil. No solo planeaba mudarse allí, trajo muebles y mudanzas. Esta no fue una estancia temporal durante una crisis. Fue una invasión permanente y calculada, como si mi espacio ya fuera suyo por derecho. Abrí mi teléfono celular y comencé a grabar imágenes de la cámara, creando una copia de seguridad a prueba de eliminación. Victoria se acercó a la puerta principal, buscando en su bolso lo que supuse era la llave vieja. Lo insertó en la cerradura. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, agitando la llave con creciente frustración. La cámara capturó cada matiz de su expresión, la confianza inicial se convirtió en duda y luego en irritación. Sacó el teléfono. Mi celular vibró segundos después. Rechacé la llamada. Volvió a sonar.
Me negué. Apareció un mensaje. La llave no funciona. ¿Cambiaste las cerraduras? Muy gracioso. Déjame entrar ahora. En el monitor caminaba por la cubierta delantera con el teléfono pegado a la oreja. Probablemente llamando a mi papá. Los encargados de la mudanza, que estaban junto al camión, intercambiaron miradas inseguras. Uno de ellos miró su reloj. Les pagaban por hora y cada minuto de espera costaba dinero, probablemente el de ella, que apenas tenía dinero para gastar en servicios prolongados. Otro mensaje. Esto es ridículo. Papá te dijo que cooperaras. Llamaré a un cerrajero. Sonreí fríamente y respondí. Esto es propiedad privada. Cualquier intento de entrada no autorizada será tratado como un robo. Tengo un control exhaustivo y las autoridades serán notificadas automáticamente. Los 3 puntos parpadearon, desaparecieron y regresaron. Finalmente. ¿No hablas en serio? Papá me dio permiso. Papá no es dueño de la casa. Yo sí. Vete de inmediato. La cámara mostró su rostro mientras leía. La confusión dio paso a la furia. Caminó de regreso a la puerta y golpeó sus puños, gritando algo que no escuché pero que no necesitaba sonido para entender. Los changeistas intercambiaron miradas, claramente incómodos con el espectáculo que se estaba desarrollando. Victoria volvió a levantar el teléfono y esta vez respondí la llamada de mi padre tan pronto como llegó. Alexander Morin, ¿qué tontería es esta? Su voz tenía el tono que una vez me hizo encogerme de hombros y pedir disculpas por existir. Tu hermana está afuera haciendo frío y cambiaste las cerraduras como un niño rencoroso. Estoy protegiendo mi propiedad del acceso no autorizado. Ella es tu hermana. Dije que podía quedarme allí. No tienes derecho a negarle ese poquito de amabilidad. En realidad, tengo todo el derecho. Es mi casa. Mi nombre en el documento, mi dinero con el que la compré. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho esta familia por mí, papá? Interrumpí observando a Victoria hacer gestos salvajes hacia los cambiadistas. Recuérdame. ¿Fue cuando regalaste mi fondo universitario para capitalizar su negocio? ¿Cuando perdiste mis estudios de posgrado porque Victoria estaba en crisis? ¿O cuando les dijiste a los inversionistas que mi éxito era solo suerte y los valores familiares que me inculcaste? El silencio se extendió a lo largo de la línea. En la pantalla, Victoria estaba ahora sentada en los escalones de la entrada, con la cabeza entre las manos. Los cambiadores se habían retirado al camión, probablemente decidiendo si partir o no. Te has puesto duro, Alexander, dijo finalmente mi padre. El dinero lo volvió cruel. No. Los límites son lo que me hizo cuerdo. Victoria necesitaba salir de mi propiedad ahora, o yo mismo llamaría a la policía. Terminé la llamada y observé la escena. Permaneció en los escalones otros 10 minutos, alternando llamadas y mirando la puerta como si la fuerza de voluntad pudiera abrirla. Los cambiistas se acercaron y por su lenguaje corporal la conversación no fue amistosa. Uno de ellos señaló su reloj y luego el camión. Necesitaban una decisión. Victoria se levantó bruscamente y se dirigió al vehículo, sacando algo del interior. Regresó con una pequeña bolsa, que parecía un neceser. Mi pecho se apretó. Ella no se rendiría tan fácilmente. Dejó la bolsa en la terraza y caminó alrededor de la casa, probando las ventanas. Todo cerrado. Todo monitoreado. Abrió la puerta corredera trasera que conducía a la terraza. Nada se movió. Accedí al audio del sistema de seguridad, activando la comunicación bidireccional a través de la cámara del timbre. Victoria estaba de vuelta en la puerta principal, teléfono en mano, probablemente escribiendo otro mensaje para mi papá. Presioné el botón del altavoz. Esta es tu última advertencia, Victoria. Estás invadiendo propiedad privada. Vete ahora o llamarán automáticamente a las autoridades en 60 segundos. Levantó la cabeza de golpe, buscando la fuente de mi voz. Cuando ubicó la cámara, se colocó justo frente a ella. ¿Realmente vas a hacer esto?, gritó. ¿Vas a llamar a la policía por tu propia hermana? Protegeré mi propiedad de alguien que nunca fue invitado y se niega a respetar límites claros. Papá me invitó. Tiene todo el derecho.
Papá no tiene derechos sobre esta propiedad. 0. La casa está solo a mi nombre. Comprada con mi sudor, mantenida con mi dinero. Nunca te permitieron quedarte aquí, y mucho menos mudarte con muebles. Su rostro se contrajo de odio. Crees que eres mejor que los demás solo porque tienes dinero. Siempre has sido así, egoísta, superior. Creo que soy alguien que ha trabajado por lo que tiene y está cansado de ver a otros intentar arrebatárselo. Los cambiadores ya estaban de vuelta en el camión, claramente cansados del drama. Se fueron lentamente dejando a Victoria sola en mi entrada, con su neceser. Los vio alejarse y luego se volvió hacia la cámara. No tengo a dónde ir, dijo. Y escuché el cambio de tono. La ira había dado paso a la desesperación calculada, la técnica de manipulación que había perfeccionado durante 4 décadas. Mi matrimonio ha terminado. Estoy arruinado. Necesito tiempo para actuar en conjunto. Sabemos exactamente quién eres. La voz de Marcus, mi director de operaciones, sonó firme por teléfono, cortando el ruido de especulaciones que ya empezaban a circular. Esta no es la primera vez que alguien intenta usar tu historia en tu contra. Y no será el último. Pero esta vez la diferencia era tenía pruebas. Cada palabra, cada gesto, cada intento de invasión quedó registrado en alta definición. Victoria había subestimado mi preparación. Pensó que, como siempre, podía distorsionar la verdad hasta que su versión se convirtiera en la única aceptable. Solo que esta vez se topó con algo que nunca antes había enfrentado, límites insuperables. Terminé la llamada y abrí mi computadora portátil. En cuestión de minutos mi abogado recibió los archivos de seguridad, completos con marcas de fecha y hora, múltiples ángulos y audio nítido. Prueba, la llamó. No solo para protegerme, sino para desmantelar la narrativa que Victoria intentaba vender. Mientras tanto, mi equipo de relaciones públicas trabajó en una respuesta estratégica, no para justificarme, sino para exponer el patrón. Porque no se trataba de una hermana necesitada. Se trataba de un depredador que durante décadas había perfeccionado el arte de extraer recursos sin ofrecer nunca nada a cambio. A las 5 de la tarde se lanzó el primer contraataque. No por mí sino por una fuente anónima, un ex colega de Victoria, según mi abogado, que filtró capturas de pantalla de sus mensajes a amigos, alardeando de que Alejandría siempre cae en la trampa y planeando hacer que esa mujer egoísta pague todo lo que me debe. En menos de una hora, la marea empezó a cambiar. Los comentarios en la publicación de Victoria adquirieron un tono escéptico. ¿Por qué no utilizó el dinero de la división de bienes?, alguien preguntó. Si está tan arruinada, ¿por qué publicó fotos en Saint-Tropez el mes pasado?, preguntó otro. La farsa se desmoronaba bajo el peso de sus propias contradicciones. Mi padre volvió a llamar a las 6:30 de la tarde. Esta vez no lo dejé ir al correo de voz. Respondí, pero no hablé. El silencio al otro lado de la línea duró 3 segundos antes de que lo rompiera, su voz temblaba con una furia que ya no podía disfrazar de preocupación. Estás arruinando esta familia. Tu hermana está siendo humillada públicamente y tú no haces nada. Lo hice, respondí con calma. Me puse un límite. Algo que nunca tuviste el coraje de hacer. Eres cruel. Tu madre. No uses a mi madre, corté fría. No estaría orgullosa de una hija que se deja manipular, ni de otra que se nutre de la manipulación. Ella estaría disgustada con ambos. El silencio que siguió fue tan denso que casi pude sentir el impacto de las palabras. Mi padre colgó sin despedirse. A las 8 de la noche, mientras el sol se ponía sobre la playa, mi celular vibró con una notificación. Victoria había borrado la publicación. Pero el daño ya estaba hecho para ella. Las capturas de pantalla circularon, las discusiones continuaron y por primera vez, el mundo vio a Victoria no como la víctima, sino como la arquitecta de su propio colapso. Esa noche dormí más profundamente que en años. No por venganza, sino por una certeza que finalmente había arraigado: hay que quemar algunos puentes para que el fuego ilumine el camino que tenemos por delante. Y la mía, por primera vez, estaba libre de sombras que no eran mías. Ese viernes por la mañana reveló lo que ya sospechaba: Victoria no estaba luchando por sobrevivir, sino por dominar. Y cuando el juego es de poder, las reglas están escritas con sangre y tinta invisible.
Mi asistente, normalmente imperturbable, me estaba esperando con una expresión que solo había visto una vez antes, cuando un lote entero de medicamentos fue retenido en la aduana por una huelga inesperada. Alguien en la sala de conferencias susurró como si el nombre por sí solo pudiera contaminar el aire. Insistió en que era urgente. Y familiar. La puerta se abrió antes de que tocara el picaporte. Victoria estaba sentada a la mesa de caoba, vestida con un traje que costaba más de los 3 meses de alquiler del espacio. Una Chanel Vintage, si no me equivoco, una pieza de colección, adquirida en una subasta benéfica en la que donó exactamente 0. Sus dedos jugaron con un bolígrafo plateado, un gesto calculado para parecer relajado. Alexandra, comenzó como si mi nombre fuera un suspiro de alivio, sabía que me darías la bienvenida si acudiera a ti. La voz era miel, pero la mirada, acero. Necesitamos hablar. En verdad. Sin pantallas, sin abogados, sin toda esa distancia que insistes en crear. Me senté tranquilamente deslizando el teléfono sobre la mesa mientras escribía un mensaje a seguridad. Victoria Langley no está autorizada a estar en este edificio. Bloqueé su acceso inmediato y revisé las cámaras, mintió sobre su identidad. El sonido de la tecla de envío fue más satisfactorio que cualquier respuesta verbal. ¿Cómo pasaste la recepción? Pregunté cruzando las manos. Dijo que era su hermana y que era una emergencia. Ella sonrió como si acabara de contar un chiste encantador. Fueron muy comprensivos cuando les expliqué mi preocupación por usted. Mentiste. Y ahora tienes prohibido entrar a este edificio. Su sonrisa vaciló, pero se recuperó demasiado rápido para ser genuina. ¿Así recibes a tu hermana? La voz tembló con la dosis justa de decepción. Conduje hasta aquí para reconciliarme y me tratas como a un criminal. Eres un criminal. Dejé la palabra en el aire. Intentó robar mi propiedad. Cuando fracasó, lanzó una campaña pública para difamarme. Ahora invade mi lugar de trabajo con más mentiras. Me incliné ligeramente hacia adelante. 5 minutos. Luego, la seguridad la escolta fuera. Sus dedos apretaron el bolígrafo hasta que los nudos se blanquearon. 6 meses, dijo como si yo no hubiera hablado. Eso es todo lo que pido. 6 meses en la casa de la playa mientras me reorganizo. Tu padre está devastado, Alexandra. Estás destruyendo esta familia por una casa que apenas utilizas. Contrataste a una empresa de mudanzas con muebles nuevos. Mi tono era plano, pero cada sílaba era un cuchillo. Eso no es reorganizar. Se trata de instalarte tú mismo. Era optimismo. Ella se rió, una risa demasiado fuerte, demasiado falsa. Pero puedo adaptarme. 6 meses y me voy sin dejar rastro. Ni siquiera sabrás que estuve allí. La observé memorizando cada microexpresión, el temblor apenas perceptible en su barbilla, el brillo del sudor en la línea del cabello. Victoria no preguntó. Negociado. Y la gente solo negocia cuando está acorralada. El hotel de 5 estrellas donde se había alojado durante las últimas semanas debía haber estado agotando sus fondos más rápido de lo que había planeado. Necesitaba mi casa no como refugio, sino como estatus. Una dirección de lujo para guardar las apariencias mientras se trama la próxima estafa. No. La palabra cayó entre nosotros como una lápida. No. Repitió como si hubiera hablado en latín. No. Repetí lentamente. No negocio con ladrones. Ni siquiera con los chantajistas. Ni siquiera con gente que intenta destruirme públicamente cuando no consiguen lo que quieren. Se levantó tan rápido que la silla crujió contra el suelo de mármol. Traté de ser razonable, siseó. Intenté encontrar un término medio. Pero si lo que quieres es la guerra, Alexandra, la guerra la tendrás. Sus ojos ardieron. ¿Crees que tu empresa es intocable? Conozco gente. Tengo conexiones. Puedo hacer tu vida laboral incómoda. ¿Me estás amenazando? Prometo consecuencias. Se inclinó apoyando sus manos sobre la mesa. No se trata así a la familia y se sale con la suya. Por cierto, tu padre está de acuerdo conmigo. Una pausa dramática. Está revisando el testamento, ¿sabes? Pensó que debería saberlo.
Salí de la sala de conferencias con sus palabras aún resonando, pero no como ella esperaba. El testamento de mi padre nunca fue un punto de apoyo para mí. Yo había construido mi imperio con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, mientras él apostaba por planes dudosos y Victoria quemaba puentes como fuegos artificiales. Si quería dejar su fortuna a un asilo de gatos, era asunto suyo. Pero la amenaza velada, ese tono de voz, ese brillo en sus ojos, revelaron su desesperación. Victoria jugó sus últimas fichas, convencida de que todavía tenía algo que perder. A las 9 de la mañana se reunió el equipo de crisis. Thomas, mi director de comunicaciones, proyectó gráficos en la pantalla. La campaña de Victoria se había filtrado a medios de segundo nivel, pintándola a ella como la hermana abandonada y a mí como el ejecutivo codicioso. Riqueza versus sangre, resumió con un gesto de disgusto. Les encanta ese tipo de narración. Jeffrey, mi abogado, se rascó la sien. Podemos dar un comunicado con los hechos. La propiedad es suya, recibió 70.000 en el divorcio, intentó entrar a la fuerza en la casa. Pero parecerá a la defensiva. Y tergiversará la narrativa para victimizarse aún más. O nos quedamos en silencio, sugirió Bethany cruzándose de brazos. Estas historias mueren rápidamente si no se las alimenta. Victoria les dará de comer. Miré la pantalla donde aparecía mi propio rostro en una foto distorsionada, tomada desde un ángulo que me hacía parecer frío, distante. Ella necesita que el drama me presione para que ceda. Subirá. Bethany sonrió, lenta y peligrosa. Entonces no dejamos que ella controle la narrativa. Se volvió hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba el cristal. En lugar de reaccionar, actuamos. Destacamos sus donaciones a hospitales públicos. Compartimos testimonios de mujeres que ganaron subvenciones para su fundación. Mostramos quién eres sin mencionarla ni una sola vez. Fue brillante. Y cruel. Porque mientras Victoria gritaba pidiendo atención, nosotros simplemente brillamos. A las 3 de la tarde sonó el teléfono. Lawrence, uno de mis mayores inversores, con voz cautelosa. Alexandra, recibí un contacto inusual. Su hermana ha sugerido que usted está bajo estrés personal que podría afectar su negocio. Respiré profundamente. Victoria está pasando por un mal divorcio y quiere mis propiedades. Cuando no pudo, intentó difamarme. Ahora está acosando a mis socios. Envié los documentos por correo electrónico mientras hablaba, registros de propiedad, capturas de pantalla de sus publicaciones, el contrato de divorcio con el monto del acuerdo. No es estrés, Lawrence. Es acoso. Y no afectará a mi empresa. Silencio. Luego una risa seca. Hija, he visto a ejecutivos arruinarse por mucho menos. Eres tranquilo, objetivo y me enviaste pruebas en 2 minutos. Un descanso. Su historial habla por sí solo. Pero gracias por ser transparente. Y buena suerte con la familia. Colgué. Por primera vez en días sonreí. Victoria había subestimado 2 cosas, mi capacidad para jugar sucio dentro de las reglas. Y el hecho de que cuando se trata de guerra, no lucho por la herencia. Lucho por la victoria. La advertencia de Lawrence resonó en mi mente como un presagio, ten cuidado, Alexandra. La gente que lucha así no parará hasta reducirlo todo a cenizas. Sus palabras se unieron a las de Jeffries, formando un coro de advertencias que ya no podía ignorar. Victoria no solo estaba escalando, estaba incinerando puentes con precisión quirúrgica. Y por primera vez me di cuenta de la verdadera amplitud de su juego, ya no se trataba de la casa en la playa. Se trataba de desmantelar, pieza a pieza, todo lo que había construido. El sábado llegó como un suspiro de respiro. Pasé la mañana en mi departamento de Seattle, tratando de recuperar el sueño perdido y calmando la tormenta dentro de mí. Mi teléfono permaneció en silencio hasta el mediodía, cuando un número desconocido rompió el silencio. Casi no respondí. Pero algo, tal vez el instinto, tal vez el cansancio, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. ¿Alejandra? Una voz femenina, vacilante pero firme. Mi nombre es Jennifer. Estaba casada con Gregory, el segundo marido de Victoria. Espero que no te importe, pero conseguí tu número porque pensé que merecías saber con qué estás lidiando. Me enderecé en la silla.
Su tono no era el de lástima, sino el de alguien que había visto el infierno y había vivido para contarlo. Estoy escuchando. Victoria nos hizo exactamente lo mismo. Su voz ganó fuerza a medida que las palabras fluían. Se mudó a nuestra casa alegando una dificultad temporal. 8 meses después, todavía estaba allí. Acumuló deudas en nuestras tarjetas, tomó prestado nuestro auto y lo devolvió destruido. Y cuando finalmente pudimos expulsarla legalmente, lanzó una campaña en las redes sociales acusándonos de abuso. Casi arruinó la carrera de Gregory como consultor. Respiré profundamente. ¿Cómo lograste sacarla de allí? Tuvimos que interponer un proceso de desalojo, incluso con documentación legal. Ella convirtió todo en una pesadilla. Un descanso. Te llamo porque vi tus publicaciones sobre ti. Reconozco el patrón. Ella le ha hecho esto a varias personas. Su padre alimenta esto porque no puede admitir que su hija sea una manipuladora. Pero hay que saberlo, ella no se detendrá. Empujarás hasta que algo, o alguien, se rompa. Las palabras de Jennifer confirmaron lo que ya sospechaba, no se trataba de una disputa de propiedad. Era un modus operandi. Victoria no quería la casa en la playa, quería lo que todos teníamos, estabilidad, reputación, paz. Y utilizó la obligación familiar como arma, dejando solo destrucción a su paso para cualquiera que se atreviera a resistir. ¿Documentaste todo? Pregunté ya calculando los próximos pasos. ¿El fraude con la tarjeta, los daños al coche, cada detalle? Disponemos de cajas de pruebas. Gregory incluso consideró demandarla, pero decidió no hacerlo por el daño que causaría a la familia. Otra pausa, esta vez llena de determinación. Pero si necesitas pruebas de sus antecedentes, te enviaré todo lo que tenemos. Alguien necesita detenerla. Pasamos otros 20 minutos hablando por teléfono. Jennifer describió las tácticas de Victoria con precisión clínica, las mentiras cuidadosamente adaptadas a cada miembro de la familia, el encanto calculado al tejer traiciones, la capacidad de presentarse como la víctima incluso cuando era la victimaria. Cuando colgamos tenía un nuevo contacto en mi lista y la promesa de que el lunes tendría en mis manos un expediente capaz de hundir a Victoria en sus propias contradicciones. El domingo amaneció con sorpresa. Mi padre se presentó sin avisar en el edificio donde vivo y convenció al portero para que llamara a mi apartamento. Cuando bajé las escaleras, lo encontré en el vestíbulo, mayor y más cansado que cualquier otro recuerdo que tuviera. Sus ojos, antes siempre distantes, ahora cargaban con un peso que no era solo físico. ¿Podemos hablar? Su voz era baja, casi un susurro. En verdad. Sin teléfonos, sin ira. Caminamos hasta una cafetería cercana y nos sentamos en una mesa en la esquina. Pidió un café solo y miró fijamente la taza por un largo momento, como si las respuestas se disolvieran en ese líquido oscuro. Tu madre solía decir que mimaba a Victoria. Finalmente rompió el silencio. Nunca le creí. Pensé que era simplemente rigor con la hija mayor. Hizo una pausa y sus dedos apretaron la porcelana. Pero últimamente me he estado preguntando si tenía razón. Esperé. No era momento de interrumpir. Victoria me llamó anoche llorando. Su tono era el de alguien que finalmente ve desmoronarse la fachada. Está con Patricia, quien mencionó algo sobre un acuerdo de divorcio. Le pregunté directamente y ella admitió haber recibido dinero. Dineral. Dijo que había invertido en oportunidades de negocio, pero cuando le presioné para que diera más detalles, se puso a la defensiva y colgó. Lo gastó todo en ropa de diseñador y hoteles de lujo. Mi voz era seca, sin lugar a ilusiones. No hubo ningún negocio. Nunca lo hubo. Los nudillos de mi padre se pusieron blancos alrededor de la taza. Le puse excusas durante 40 años. Su confesión fue una carga puesta sobre la mesa entre nosotros. Cada empresa fallida, cada relación destruida, cada vez que necesitaba salvación. Me dije a mí mismo que era simplemente mala suerte, que necesitaba más apoyo. Levantó la vista y por primera vez en décadas, vi algo más allá de la niebla de la negación. Pero hoy, parada en la puerta de tu edificio, me di cuenta de algo, no tengo idea de qué hace Victoria con su tiempo. Puedo contarte todo sobre tu empresa, tu investigación, tus objetivos. ¿Pero Victoria? Sacudió la cabeza. No sé a qué se dedica.
Ni siquiera sé quién es ella. El silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de decisiones incuestionables. Te debo una disculpa. Sus palabras eran lentas, como si cada sílaba costara un esfuerzo sobrehumano. Pasé años pidiéndote que te sacrificaras por tu hermana, sin siquiera cuestionar si ella lo merecía. Utilicé la memoria de tu madre como moneda de cambio, y eso es imperdonable. Cerró los ojos por un momento. Tu madre estaría orgullosa de ti, Alexandra. Orgulloso de lo que construiste. Orgulloso de que pongas límites. Yo soy el que debería estar avergonzado. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque Patricia me mostró los mensajes que Victoria envió a varios familiares. Su voz temblaba, no por debilidad, sino por ira reprimida. Diferentes historias para diferentes personas. Todo diseñado para pintarte a ti como el villano y a ella como la víctima. Le dije a Patricia que el acuerdo de divorcio era de $20.000. Para tu prima Margaret, ella inventó que le robaste su herencia. ¿Y para mí? Sus ojos se encontraron con los míos. Dijo que la amenazaste físicamente cuando fue a la casa de la playa. Saqué mi teléfono y abrí el vídeo de seguridad del miércoles. Vi junto a él cómo Victoria gritaba a la cámara, intentaba derribar la puerta, lanzaba acusaciones al viento como si fueran verdades absolutas. El rostro de mi padre cambió, del shock inicial a la resignación y a algo que parecía luto. Ella es mi hija. Su voz era ronca cuando terminó el vídeo. Pero ella también es una extraña. No reconozco a esta persona que miente, que arma, que manipula. Un descanso. O tal vez siempre lo supe y decidí no verlo. ¿Qué vas a hacer? Deja de alimentarlo. Su respuesta fue inmediata, como si la decisión ya estuviera tomada hacía mucho tiempo. Deja de esperar que compenses mis fracasos como padre. Patricia aceptó dejarla quedarse por un mes, pero después de eso, estará sola. No más rescates. No más excusas. Sus ojos brillaron con una determinación que no había visto desde mi infancia. Tiene 41 años. Es hora de aprender a mantenerse a sí mismo. Hablamos durante una hora más, navegando por décadas de resentimiento y malentendidos con una atención que nunca antes habíamos tenido. Me preguntó sobre mi compañía, en realidad escuchó mis respuestas en lugar de esperar la próxima oportunidad para cambiar de tema a Victoria. Me preguntó por la casa en la playa, porque había elegido Cannon Beach, qué significaba ese lugar para mí. Preguntas sencillas, que debería haber planteado hace años, pero que recién ahora están ganando terreno. Cuando nos despedimos en la puerta de la cafetería, me abrazó con una fuerza que casi me dejó sin aliento. Sé que no puedo arreglar el pasado. Su voz era baja, solo para mí. Pero tal vez pueda dejar de cometer los mismos errores en el futuro. Lo vi alejarse procesando la inesperada reconciliación. No borró años de favoritismo, no curó las cicatrices del abandono. Pero fue un comienzo. Una grieta en el patrón que había definido a nuestra familia durante tanto tiempo. El lunes llegó el expediente de Jennifer. Era un archivo enorme, extractos bancarios que demostraban fraude con tarjetas, informes policiales del auto dañado, documentos judiciales del proceso de desalojo, impresiones de publicaciones en las redes sociales donde Victoria jugaba sucio con tanta facilidad como respiraba. Todo estaba meticulosamente organizado, como si Jennifer supiera que algún día alguien lo necesitaría. De su bolsillo con un gesto teatral, mostrando una llave que brillaba a la luz de la luna como si fuera la prueba definitiva de su inocencia. Mirar. Tengo acceso legítimo. Ella te está mintiendo. Pero la clave no era mía. No me resultaba ni remotamente familiar, era demasiado nuevo, del tipo genérico que comprarías en cualquier ferretería. Y lo más importante, nunca había sido duplicado con mi autorización. Esta llave no abre ninguna puerta en esta casa, dije por el sistema de audio, mientras enviaba los documentos prometidos al correo electrónico de la policía. E incluso si así fuera, no cambiaría el hecho de que estás aquí sin permiso, intentando irrumpir en una propiedad que no te pertenece. El oficial que inspeccionó la llave la giró entre sus dedos y la examinó con escepticismo profesional. Señora, esta llave parece ser un modelo estándar. ¿Puedes acreditar que perteneces a esta residencia? Victoria tartamudeó, sus ojos saltando entre los oficiales y la cámara, calculando su próximo movimiento.
Es obvio que pertenece. Mi padre me lo regaló. Dijo que podía quedarme aquí cuando quisiera. Tu padre no tiene autoridad legal sobre esta propiedad, intervine, cortando su teatro. E incluso si lo hubiera, un permiso verbal no prevalece sobre los documentos oficiales. Verán, agentes, no tiene nada escrito, ninguna prueba más que una clave sospechosa y una historia que cambia cada 5 minutos. El silencio que siguió fue pesado. Victoria finalmente se dio cuenta de que su acto había fracasado. Los agentes intercambiaron una mirada, ese tipo de comunicación silenciosa entre profesionales que han visto demasiado como para dejarse engañar por las lágrimas de cocodrilo. Señorita, dijo el oficial mayor, guardándose la llave en el bolsillo como prueba, tendrá que abandonar la propiedad ahora. Y no volverá. Si el propietario presenta una queja formal, usted podría enfrentar cargos por allanamiento de morada e intento de robo. Victoria retrocedió como si la hubieran abofeteado. No puedes hacer eso. Soy familia. Eso no te da derecho a violar la ley, respondió el policía, sin la más mínima empatía. Y francamente, después de lo que acabamos de ver, lo mejor es que te vayas antes de que la situación empeore. Ella dudó, sus ojos ardían de odio mientras miraba directamente a la cámara, a mí. Por un segundo vi a la verdadera Victoria, no la frágil víctima, no la hermana traicionada, sino la mujer que había destruido a Jennifer, que había intentado quemarme viva en público, que ahora intentaba robar lo que por derecho era mío. Y entonces, como si se apagara un interruptor, su rostro se cerró en una máscara de resignación herida. Está bien, murmuró, levantando las manos en fingida rendición. Voy. Pero eso no ha terminado. Los oficiales la escoltaron hasta el frente de la casa, donde el auto alquilado todavía estaba estacionado. Los vi en la cámara de entrada cuando Victoria entró al vehículo con movimientos repentinos, cerrando la puerta con suficiente fuerza como para hacer que el auto temblara. Antes de arrancar el motor, miró por última vez la casa, mi casa, con una sonrisa tan gélida que me puso la piel de gallina incluso a kilómetros de distancia. Tan pronto como el auto se perdió de vista, recibí un mensaje de texto de Jeffrey. La policía confirmó que ella se fue. Pero no subestimen esto. Las personas como Victoria no se dan por vencidas tan fácilmente. Mañana a primera hora presentaré una orden de protección y enviaré una carta formal a su abogado, si tiene uno, exigiéndole que cese toda comunicación y acercamiento. También sugiero contratar seguridad privada para la propiedad de Cannon Beach hasta que esto se resuelva. Depende de usted, pero no espere que ella respete los límites sin consecuencias. Cerré los ojos y respiré profundamente. La adrenalina todavía corría por mis venas, pero debajo de ella, un profundo cansancio se estaba apoderando de mí. No era solo la fatiga de otra batalla más, era el peso de saber que, para Victoria, esto no era una derrota. Fue solo una retirada estratégica. Y ya había aprendido que las retiradas eran el preludio de algo mucho peor. El hospital de la prisión. Está bajo observación médica después de un episodio durante la noche. Su voz vaciló ante la palabra, como si el peso de la situación finalmente lo hubiera alcanzado. No fue su culpa. No fue una excusa. Era solo el sonido de un hombre al darse cuenta de que la hija que siempre había defendido se había convertido en algo que ya no reconocía. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, pesado por todas las veces que él había elegido ignorar, minimizar y justificar. Episodio. Una palabra tan clínica para algo que sabía que había sido violento. Victoria no tuvo episodios. Victoria tenía estrategias. Y cuando fallaron se transformó en algo que ni siquiera los agentes de policía de Cannon Beach habían visto antes, una mujer que, al ser colocada en una celda, se rascó las manos hasta que sangraron en los barrotes, gritando que la estaba envenenando a través de las paredes. Necesita ayuda, dijo finalmente mi padre, como si esto fuera una revelación y no la conclusión obvia de toda una vida de comportamiento destructivo. Ayudar no es lo mismo que permitir, padre. Y lo sabes. Suspiró, un sonido pesado, como si le sacaran aire de algún lugar muy profundo de su interior. ¿Qué quieres que haga? Era la primera vez en años que me hacía esa pregunta. No qué deberías hacer, no cómo podemos arreglar esto para Victoria, sino lo que yo quería. La ironía era cortante, solo ahora, con Victoria en una celda, esposada y bajo sedantes, finalmente me vio como alguien cuya opinión importaba.
Quiero que dejes de salvarla, respondí, demasiado tranquila para el fuego que ardía en mis palabras. Deja de pagar a abogados para que arreglen tus problemas. Deja de fingir que esto es normal. Si necesita ayuda, que sea ayuda real, un hospital psiquiátrico, no un centro de rehabilitación de lujo donde pueda manipular a los terapeutas. Y si se la encuentra capaz de ser juzgada, que afronte las consecuencias. Como cualquier otra persona. Estás hablando de prisión, dijo, y había un temblor en su voz que no era debilidad sino miedo. Miedo de que por una vez no pudiera arreglar las cosas. Estoy hablando de responsabilidad, corregí. Algo que nunca le exigiste. El silencio que siguió fue diferente a los demás. No fue una pausa estratégica, ni el espacio ante otra excusa. Era el sonido de un hombre mirando fijamente el abismo que él mismo había ayudado a crear. Yo pensaré en lo que dijiste, murmuró finalmente. No fue una promesa. No fue una rendición. Pero fue la primera grieta en décadas de negación. Colgué sin despedirme. No había nada más que decir. El resto del día fue una serie de llamadas, del fiscal confirmando que se habían presentado cargos formalmente, de Jeffrey, revisando los próximos pasos legales, de la empresa de seguridad, instalando cámaras adicionales y un sistema de alarma con respuesta policial inmediata. Cada conversación era un ladrillo más de la fortaleza que estaba construyendo. No contra Victoria. Contra la idea de que todavía podría ser vulnerable. Por la noche, sentado en el balcón con una copa de vino que apenas probé, oí las olas rompiendo en la playa. El mismo sonido que Victoria había intentado utilizar como vía de escape, como si la naturaleza pudiera ser cómplice de sus delirios. Pero el océano no elige bando. Él simplemente existe, indiferente, poderoso, eterno. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. Ya no había lugar a dudas. No había más energía para la culpa. Victoria había cruzado una línea que no se podía borrar, ¿y yo? Yo había cruzado la mía, la línea entre sobrevivir y ganar. Todo lo que vino después de eso, los juicios, las audiencias, los inevitables intentos de manipulación, sería solo ruido. Porque al final ya había ganado. No porque él la haya derrotado. Pero por finalmente liberarme. Descuidado durante tanto tiempo. ¿Y yo? Bebí mi café lentamente, saboreando cada sorbo como quien saborea su primera victoria después de una guerra muy larga. No había ningún triunfalismo en ello, solo la profunda quietud de alguien que finalmente puede respirar sin esperar el siguiente golpe. El mar, indiferente a las batallas humanas, seguía su ritmo eterno, y algo en mí respondía a esa constancia. Quizás eso fuera paz, no la ausencia de conflicto, sino la certeza de que, independientemente de las tormentas de otras personas, uno permanece en pie. Las notificaciones en mi teléfono eran solo ecos de una vida que por primera vez me pertenecía enteramente. Mensajes navideños de colegas de Seattle, una foto del equipo de investigación jugando con gorros de Papá Noel en el laboratorio, audio de Bethany riéndose mientras intentaba, y fracasaba, hornear galletas por primera vez. Nada de esto exigía de mí otra cosa que el simple placer de presenciar. No había ninguna urgencia, ningún chantaje emocional disfrazado de familia. Solo conexiones elegidas basadas en el respeto mutuo, no en deudas imaginarias. Cuando mi padre llamó más tarde, su voz sonó diferente, más ligera, como si él también se hubiera liberado de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Se queja del calor, repitió casi con incredulidad, como si la idea de Victoria trabajando bajo el sol de Arizona fuera una broma cósmica. Pero él está pagando el alquiler. Está llegando a tiempo. Había un tono de asombro en su voz, como si finalmente viera a la hija que siempre había estado ahí, escondida detrás de las máscaras de víctima y heredera agraviada. Tal vez sea suficiente, murmuró. O tal vez no. Pero ya no depende de nosotros que ella lo descubra. No respondí con palabras vacías de esperanza. No dije que tal vez ella cambie o que el tiempo lo cure todo. Porque la verdad era más simple y cruel. Algunas personas solo aprenden cuando el mundo les obliga a mirarse al espejo. Victoria se había pasado la vida distorsionando los reflejos, convenciendo a los demás de que su imagen rota era culpa de ellos. Ahora, por primera vez, se veía a sí misma sin tener a nadie a quien culpar. Y esa, más que cualquier sentencia judicial, era la justicia que merecía.
Por la noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y las luces navideñas brillaban débilmente en la oscuridad, abrí mi computadora portátil y revisé los números del último trimestre. No por obsesión, sino por placer genuino. Cada gráfico, cada proyección superada, cada testimonio de un paciente agradecido eran pruebas tangibles de algo que Victoria nunca entendería: el éxito no se hereda, no se roba, no se extorsiona con lágrimas ni amenazas. Se construye a sí mismo. Ladrillo a ladrillo, elección a elección, límite a límite. Cerré la computadora y tomé el libro que Bethany me había regalado, una edición especial de Moby Dick, con la dedicatoria: para aquellos que han domesticado su propio leviatán. Sonrisa. Ella siempre supo ver lo que los demás ignoraban, que mi batalla nunca fue contra Victoria. Iba en contra de la idea de que debía hacer todo lo posible para evitar conflictos. Contra la voz que susurraba que decir no era egoísmo, que proteger mi trabajo era crueldad, que exigir respeto era arrogancia. Esos días en el tribunal, las horas pasadas con los abogados, las noches de insomnio cuestionando cada decisión, nada de eso había sido sobre venganza. Se trataba de reescribir las reglas de un juego que nunca había consentido en jugar. Es posible que Victoria, sin querer, me haya enseñado la lección más valiosa: que la única forma de vencer a quienes se alimentan de tu culpa es dejar de sentirte culpable. Y así, cuando terminó el año y el mar afuera se tragó sus propias olas, supe que ya no necesitaba respuestas. No necesitaba saber si Victoria se redimiría o se hundiría. No necesitaba que mi padre volviera a disculparse, ni necesitaba que mis amigos validaran mis decisiones. Porque por primera vez tenía algo que ni el dinero ni la aprobación familiar podían comprar: la certeza inquebrantable de que mi vida, mis errores, mis triunfos, mis cicatrices, finalmente era mía. Y esa, más que cualquier victoria en los tribunales o en los negocios, fue la libertad que siempre merecí. Y nunca, en toda mi vida, había sentido una necesidad tan profunda de esta verdad desnuda. Mientras Victoria veía desmoronarse su castillo de mentiras, cada me gusta se convertía en burla, cada comentario de apoyo reemplazado por acusaciones mordaces, experimentó de primera mano lo que he sabido durante años: el mundo tiene poca memoria para las ilusiones, pero una precisión quirúrgica para desenmascarar el fraude. Su bien ensayada narrativa de víctima se reveló como un escenario vacío cuando cayó el telón. Y allí, entre los escombros de su propia farsa, descubrió lo que yo había aprendido por las malas: la justicia no es un concepto abstracto. Es el momento exacto en el que la verdad llama a la puerta y la manipulación no tiene dónde esconderse. Cuando miré hacia atrás a cada batalla librada en nombre de lo que era mío, por derecho, por sudor, por dignidad, no encontré ningún remordimiento. Solo la serenidad de quien sabe que las fronteras que trazó fueron respetadas, no por la bondad de los demás, sino por la propia fuerza. No cedí ante el peso de las expectativas familiares, no cambié mi integridad por un asiento en la mesa que nunca fue realmente mío. Elígeme. Y en esa elección, tan simple como radical, encontré algo que ningún acuerdo, ninguna herencia, ninguna tregua comprada podía ofrecer: la paz que llega cuando dejas de pedir permiso para existir. Era mío. Siempre lo fue. Y por primera vez lo respiré sin sentirme culpable.